Buenas tardes, mi nombre es Edwin Alexander Álvarez Montes, soy de la carrera de mantenimiento industrial. Vamos a hablar de la actividad 32. La actividad 32 es realizar un video. En mi video es verificar el cumplimiento o violación de los derechos humanos en una situación dada. En mi situación dada es en el trabajo. o- pues, principalmente es en el trabajo. ¿Por qué? Porque como cargamos cosas pesadas, a veces las personas de la tercera edad a veces no pueden cargarlas. Entonces se les complica a veces, pero en la situación es que van a platicar a veces con RH o con el supervisor, pero a veces los supervisores no les hacen caso a las señoras. ¿Por qué? Porque a veces se lastiman, se lesionan o X cosa y no tienen su equipo para cargar cosas pesadas y a veces las señoras van a decirles o van a RH para comentarles sobre la situación, pero a veces no son escuchadas o atendidas. ¿Por qué? Porque son como personas de la tercera edad y a veces no les toman tanta importancia en eso. Eh, Además, son en el trabajo, a veces los carritos están muy pesados, súper pesados, y a veces ellas se molestan porque dicen que porque no hacen unos carros a su medida o un poquito más largos para que no se les hagan un poquito más pesado. Pero en esa situación, más bien es hacer unos carros más largos, pero a veces las personas de RH no las escuchan. Tienen las opiniones, pero a veces no las escuchan. Entonces es como ser ignorados ante sus derechos. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas suficientes en eso. Entonces, es una situación muy difícil ahí en el trabajo de eso porque como son cosas valiosas y pesadas, entonces no, no tienen la movilidad de que se traspasen a otro carrito o otro rack que nosotros le llamamos así en el trabajo, pero pues es una violación a los derechos de ellas. Verifica el cumplimiento. Proponer acciones de inclusión en su entorno. En mi entorno de la inclusión es que todas las personas puedan participar plenamente y tener las mismas oportunidades. Como te lo vuelvo a repetir, en la primera de los derechos humanos, que todos tenemos derecho a ser escuchados, pero mi situación, en las situaciones de las personas que yo he visto, es que a veces no son escuchadas, son ignoradas. No es por hablar mal de la empresa, pero a veces sí son ignoradas o a veces no les siguen el seguimiento que debería de verse. En esa situación, eh, a veces se van a RH, pero con el que está más arriba de RH y a veces sí son escuchadas, muy pocas personas son muy escuchadas. ¿Por qué? Porque le están conveniencia a los que están más arriba, o sea, a los ingenieros. Los ingenieros, si le dicen un problema, luego lo resuelven. Entonces, es una inclusión, no son, pero muy pocas son escuchadas. Entonces, como las señoras, son ignoradas. Entonces, son, es una bolita de que una parte sí es escuchada y otra parte no es escuchada. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas oportunidades. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué no son las mismas personas? Si son ingenieros o son las personas. Entonces, en mi situación, que veo en el trabajo que ando diario para afuera o ayudando a las otras personas, principalmente, escucho o veo de eso, de que van a hacer un trabajo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no son escuchadas o se les hace algo complicado en hacerlo y van y reclaman y no se puede. Entonces, es una situación muy difícil que ahorita se vive en el trabajo por la situación de las cosas que tratan de expresarse, pero no se puede. No son escuchados principalmente. Proponer acciones de equidad de género. La equidad de género principalmente es para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBTQ. Entonces,
ahí en el trabajo, una de ellas, aparte de que hablamos de estas 2, eh, no eres discriminado. Es lo que está ahorita, que no eres discriminado. Como hace poco, en mi trabajo, contrataron a una persona que principalmente no es mexicano. No es mexicano. En mi trabajo hay taiwaneses y venezolanos. Entonces, ahí en esa empresa, eh, lo que está al lado de los derechos humanos y la equidad de género es la equidad de género, es la contratación de que no importa que seas mexicano, con que tengas ganas de trabajar, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que sepan levantarse temprano, trabajar, tener motivación. Entonces, en eso está bien. Hace como una semana o 2 contrataron a una persona, como te digo, no es mexicana y yo la he visto y no manches, tiene muchas, pero muchas ganas de trabajar porque en su país yo creo que vive en una situación muy difícil y aquí como que emigró y se metió a trabajo y le ha hecho muchas ganas. Entonces, en la equidad de género, muy bien, en eso del trabajo de las contrataciones, que no seas, no importa que seas mexicano, con que tengas ganas de trabajar es suficiente. La diversidad. Proponer acciones de diversidad e interculturalidad en su entorno. La diversidad es una realidad inherente a la condición humana y constituyente un rasgo distintivo de la sociedad moderna. La diversidad, concepto que se hace referencia a la variedad de diferencias y similitudes que existen entre personas, se trata de reconocer y valorar las diferentes características y cualidades que definen en cada individuo la raza, etnia, con la cultura, la religión, el género y la orientación sexual. Como te digo, hace poco contrataron a alguien y eso se me hace fabuloso en la estrategia de la empresa de contratar personas del extranjero para que se vengan para acá, pero que tengan ganas de trabajar. Eso es lo que me gustó más de la empresa, que no pone reglas, nomás que tengas ganas de trabajar y que te levantes temprano, porque es una de las condiciones de que tengas mm, un buen trabajo, un trabajo estable. Entonces, levantarse temprano es una de las... Muchas personas se les complica, pero yo veo al muchacho y se levanta a las 5. Yo he platicado con él muy poco porque lo veo en la línea donde yo trabajo, entonces lo veo muy poco y dice que es muy difícil porque en su país se vive una situación económica muy fuerte. Y entonces aquí me dijo el muchacho que en esa empresa hay mucha facilidad de entrar. ¿Por qué? Porque, como te digo, no importa que seas mexicano, con que tengas ganas de trabajar, se entran todos. Entonces, eso se me hace algo padre de la empresa. ¿Por qué? Porque en esa situación ayuda a los demás. Y es lo que me gusta, que ayudemos a los demás en una situación, eh, no, no discriminar, más bien. En esa empresa no discrimina a nadie. Entonces, es lo que me gusta de esa empresa. Proponer acciones de responsabilidad social en tu entorno. Responsabilidad social. Una de ellas, la responsabilidad social, es cada vez muy importante en el mundo empresarial, ya que los consumidores, inversores y reguladores exigen cada vez más transparencia y rendición de cuentas en materia de impacto social y ambiental. Entonces, como te digo, responsabilidad social en la empresa, en los clientes, en diferentes modalidades, ¿va? El impacto ambiental, relaciones laborales, gobernanza, X, ¿no? X, etcétera. Entonces, en una situación dada a mí a la responsabilidad social, como te digo, una responsabilidad social es levantarse temprano y tener ganas de trabajar. Es lo principal de una responsabilidad social y que le eches ganas a tu trabajo y así mantenerlo estable y nunca faltar. ¿Por qué? Porque a veces algunos empleados del trabajo no pueden levantarse temprano porque les da flojera y buscan o renuncian o buscan otro trabajo. ¿Por qué? Porque les da hueva levantarse temprano.
Entonces, una de las principales de responsabilidad social es levantarse temprano y tener ganas de trabajar, porque si no tienes nada, ganas de trabajar, entonces es muy difícil que encuentres otro trabajo. ¿Por qué? Porque no te gusta hacer las cosas que te ordenan. Entonces, ¿cómo vas a crecer personalmente si no tienes movilidad de buscar otro trabajo cuando te digan que te tienes que levantar temprano o que le eches ganas al trabajo? Entonces, no tienes esa iniciativa de decir, pues me voy a levantar temprano o X cosa, ¿no? Eso es por eso de la responsabilidad social de tú mismo, de la empresa, que la empresa te está diciendo que te da un reglamento donde tú firmes y ahí vienen todas las reglas. Entonces, una de ellas es levantarse temprano yo me levanto a las 5 y entro a las 7. Entonces, es una responsabilidad que la empresa te está dando. Otra, proponer acciones de sostenibilidad social en tu entorno. Una de las sostenibilidad social es, es un concepto de multidimensional que se refiere a la capacidad de las sociedades humanas de satisfacer sus necesidades actuales y comprometer la capacidad de las generaciones a futuras. Una de ellas es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradización de los ecosistemas. En esta empresa cuidamos mucho lo que es el entorno de no tirar basura, de la diversidad y de los ecosistemas, o sea, las tres R, reciclar, reutilizar. Y sí, reciclar, reutilizar, y no me acuerdo de la otra R. Pero una de ellas es de la sostenibilidad ambiental. Como nosotros hacemos tarjetas electrónicas, a veces aventamos lo de las quemaduras y de los plásticos, del foamy. Utilizamos mucho plástico, pero en esa situación, eh, ordenamientos de plástico no lo tiramos a la basura. Realmente lo reciclamos todo, lo ordenamos nosotros le llamamos recicle, donde todo está en cartón, basura, realmente basura y plástico, donde el plástico es foamy. Utilizamos mucho el foamy porque ahí vienen las tarjetas electrónicas. Entonces todo eso lo reciclamos y le tenemos mayor sostenibilidad ambiental en esa empresa, porque todo reciclamos, todo, todo, todo. Maderas, tubos, el foamy, como te digo, tarjetas, los em, donde vienen los componentes. Entonces todo eso lo reciclamos. Y para mí sería todo en esta actividad 32 y espero que les guste.